México unido, un México fuerte, un México único, un país en el que sí conviven ideas, pensamientos distintos, pero donde todos deseamos lo mismo, que le vaya bien a nuestro México. Si aquí ha dejado algo la fiesta del fútbol, es la enseñanza de un país que sueña, que se estremece al unísono. Lo más bonito es ver a México unido y ver a todos los aficionados con toda esa pasión y apoyando a México. Hombres, mujeres, familias, parejas, amigos, extranjeros, nacionales, adultos, niños. ¿Eso qué importa? Aquí todos experimentamos, vivimos el mismo sentimiento de pasión por México. ¡Dale, dale, dale, México! ¡Dale! ¡México! ¡Florida! ¡De Miami! ¡Claro! ¡Somos de México, Michoacán y Jalisco! Sí, residentes, migrantes, bueno, hasta los extranjeros contagiados de la hermandad mexicana. ¡Consuela Win! ¡México 3-1! ¡Viva México! My heart is Mexican, my soul is English. Sin divisiones, sin fracturas. Nada de ricos y pobres, nada de ellos y nosotros. Una sola ola, una sola marea verde que una y otra vez cantó en coro la misma canción. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ilse Lorena Trejo, Azteca Noticias. Al unísono, millones que podrán pensar distinto, pero están unidos por un sentimiento, por un deseo, que le vaya bien a México. Y México, que es mucho más grande que sus políticos, que sus gobiernos, sus malos gobiernos. México, que es enorme y que ha demostrado que pueden festejarse unos con otros, abrazarse, cantar el himno, quienes piensan igual y quienes piensan diferente también. Sergio Sarmiento, querido Sergio, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí. Muy buenas noches. Carlos Mota, hola, querido Carlos, ¿no te perdiste un partido del Mundial? Bueno, tuve la fortuna en de estar el Estadio Ciudad de México. Qué bárbaro, los de México y los de otros países también. Sí, viste vuelo al hilacha. Querido Jorge Fernández Menéndez, ¿cómo estás? Carlos, Sergio, un placer. Muy buenas noches. ¿Qué imágenes de ilusión, de esperanza? Claro, está la derrota, hay maneras de perder. Sí. México creo que pierde jugando muy bien, pero queda eso, Sergio, queda ese recuerdo, esa memoria de mexicanos juntos, unidos, cohesionados, nada de irreconciliables, nada de división. Está muy claro que eso demostró esta primera parte del Mundial, particularmente aquí en México. La verdad es que sí unió a todos los mexicanos. Todos le íbamos a la selección y finalmente no encontrábamos diferencias entre nosotros. Y esto contrastó notablemente con un régimen que ha buscado siempre dividir, descalificar a quienes no piensan diferentes, a los adversarios, a los conservas, a los corruptos, porque considera corrupto a quien quiera que no piense lo que ellos piensan. Traidores a la patria también. En fin, todo eso lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos años con mucha pena, aunque las imágenes que hemos visto aquí en este momento pues nos recuerdan que somos todos mexicanos, que todos tenemos pues una cultura en común y que esto lo deberíamos aprovechar, que deberíamos utilizarlo para hacer cosas de manera conjunta. Y sin embargo, pues sí, el país se ha polarizado, nos dicen ellos en el gobierno que no es cierto que se esté polarizando, pero sí, a ver, un país que no le permite voto, representación en el Parlamento, en el Congreso a las minorías, que les quita un porcentaje de su votación para que no puedan tener ninguna relevancia, no es un país que esté construyendo un acuerdo nacional, no es un país en el que el presidente o la presidenta gobierne para todos los nacionales. Sin duda, el país lo han polarizado
Y es parte de una estrategia, Jorge, el uso de este lenguaje que divide, de este odio que se va esparciendo en las redes sociales, pero incluso desde el propio Palacio Nacional, es parte, digamos, de una lógica, parece una política incluso de gobierno. Es una narrativa de gobierno que se ha implementado desde la anterior administración y que desgraciadamente permanece en la actual, donde siempre hay buenos y malos, siempre hay descalificaciones, siempre hay, como decía Sergio, patriotas y traidores a la patria, hay chairos y fifís, hay... A ver, se refleja incluso en esta idea de no ir al estadio porque el estadio es algo elitista, cuando en realidad no se va al estadio porque no se quiere tener ahí algún tipo de rechazo, pero se expresa eso, incluso lo vimos hoy en la mañanera, hemos estado unidos como mexicanos en torno a la selección, en torno al mundial, en torno a lo que ha pasado, pero este mundial, recordemos, este era el mundial del TLC. Sí. Así se pensó. Y este mundial ha demostrado que también en ese plano podríamos funcionar mucho mejor de lo que funcionamos, en lugar de las descalificaciones continuas, lo que ha llevado a que no se prorrogue el tratado, la decisión de Estados Unidos de no prorrogar el tratado. Entonces, hay muchas críticas que se pueden hacer al mundial, a muchas cosas, desde temas organizativos, precios de los boletos, el papel de Infantino, lo que querramos. Pero ha tenido dos efectos muy positivos. Uno, demostrar que hay un pueblo unido que está mucho más allá de los discursos de divisiones y de buenos y malos que se implementan desde el poder, que eso es terrible, y es que también tenemos una región que puede realizar este tipo de eventos sin ningún problema y que demuestra que América del Norte tendría que ser mucho más de lo que estamos valorando. Sí, que tiene un potencial enorme, ¿no? Claro. Un potencial inmenso. Tú que viste en el estadio, ¿había, Carlos, gente que llegaba pues de todos los rincones del país? Había unión, había distintos tipos de personas, por supuesto había gente que tenía mucho dinero. A mí el grupo de gente que más me llamó la atención fue la gente, sobre todo en los partidos de México, migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Hablé con algunos de ellos que llevan a lo mejor 2, 3 décadas viviendo en Estados Unidos y ya les fue bien allá de ese lado de la frontera, hicieron su patrimonio, tienen dinero, compraron su boleto y vinieron aquí 2, 3 semanas para ir a los varios partidos de México. Y vaya, pues sí, se gastaron su dinero, pero pues generaron ya su patrimonio y lo tienen para ello. Y a mí me parece que eso, yo hice la cuenta y vi, son 578 horas desde el silbatazo inicial, cuando empieza el Mundial, hasta ayer a las 9:05 de la noche. En esas 578 horas a mí me parece que lo que se generó fue un espíritu de tribu. Que en décadas quizá no habíamos vivido, quizá desde los otros mundiales. Esos espíritus de tribu son muy importantes para las sociedades. Se tienen en eventos muy escasos, como por ejemplo cuando fallece la reina Isabel II de Inglaterra, ¿no? Que se une toda la nación a ese respecto. En las guerras ocurre este espíritu de tribu de manera muy notoria y México pues tuvo la fortuna de que se creara espontáneamente a partir de la organización de esta Copa del Mundo. Entonces me parece que este espíritu de tribu rebasa al gobierno desde el primer minuto, desde el silbatazo inicial y genera justamente exhibe al gobierno en su pequeñez, ¿no? En esta manera, como nos están diciendo Sergio y Jorge, de cómo llevan un rato, meses, desde que arranca este gobierno, desde el gobierno anterior, diciéndonos que estamos divididos y que hay una oposición y tal, y lo hay en lo político, pero no lo hay como mexicanos, porque todos sabemos que podemos unirnos bajo la misma zona de frecuencia y armonía cuando buscamos un mismo objetivo. Así que me parece que quedó pues desnudada esta circunstancia del gobierno y la sociedad está con los atributos y características suficientes y a flor de piel para expresar esa unión de todos los mexicanos en función de objetivos comunes. Es decir, eso también se puede, no nada más lo futbolístico, también podemos caminar juntos como país. Oye, que no te importe, porque ya hay imágenes de gente que convivía, sí en los estadios, pero también en los FanFest, en el Zócalo, en el Ángel, de todos lados, de todas las edades, con diferentes creencias, que votaron seguramente por distintos partidos políticos, y nada de eso importa cuando se trata de México, cuando se antepone a México, cosa que no hacen muchas veces los políticos. Pues sí, ahora
ahora estamos, parece que yendo por el sentido contrario, tratando de dividir al país. Recuerdo cuando, antes de entrar yo a televisión, trabajaba yo en la Enciclopedia Británica, hacía enciclopedias y yo era el director editorial, pero el subdirector era un señor cubano, Perfecto Gómez Estradé, y algún día una persona ya de bastante edad, y me decía que a él le había tocado el inicio del régimen castrista ya en 1959 en Cuba, y me decía, lo más lamentable de todo, señor Sarmiento, así me decía, a pesar de que yo era mucho más joven, es cómo se perdió la tolerancia. Porque me decía, Cuba era un país en donde la gente era tolerante y respetabas lo que hacía el vecino, no te metías en lo que hacían los demás. Y tan pronto como llegó el castrismo, pues empezaron en el gobierno a promover que los vecinos tenían que vigilar lo que hacía el vecino, que el vecino era un enemigo, que los propios hijos tenían que acusar a los padres si no eran suficientemente revolucionarios. Y esto lo hemos visto en las dictaduras en distintos momentos. Lo vimos con Hugo Chávez, lo vimos con Nicolás Maduro en Venezuela, pero también en nuestro país. Recuerdo los tiempos de Luis Echeverría y José López Portillo, cómo Luis Echeverría se refería a los emisarios del pasado, esto es lo que tenían ideas distintas a las que él tenía, como tanto Echeverría como José López Portillo incitaban al odio a los empresarios. Y bueno, y fue precisamente en el periodo de Echeverría que fue asesinado Eugenio Garzazada, y que de hecho el actual gobierno, el actual régimen ha hecho héroes a los asesinos, en lugar de recordarnos constantemente cuáles son los grandes costos que tiene en un país la división, la polarización que se está creando. Me parece que eso es lo más lamentable que ha ocurrido en los países autoritarios, pero lo estamos viendo en nuestro México ahora. Tristemente. Ahora, ¿qué queda? Porque termina, digamos, el Mundial en México, ya no habrá más partidos en nuestro país, la selección queda eliminada, vimos estas muestras de unidad, de cohesión, de ilusión, de esperanza colectiva. ¿Queda algo? Porque volveremos al país, o ahí está ese país de violencia, de desapariciones, de rezagos en el sector salud. ¿Se queda algo, Jorge, algo para los mexicanos, algo para construir hacia adelante? Yo creo que se tiene que quedar algo, por lo menos en nuestro interior, y en nuestra conciencia de que se pueden tomar acciones colectivas más allá de un gobierno, cualquiera, este o cualquier otro gobierno, más allá de las divisiones naturales que tenemos como sociedad de todo tipo, políticas, ideológicas, geográficas, pero debe quedar la demostración de que se pueden hacer cosas, y puede quedar la demostración también de que podemos hacer las cosas muy bien, que podemos competir con cualquier otro país en las mejores condiciones. Eso creo que son los puntos, parte de los puntos fundamentales. Ha habido todo. A ver, el fútbol y sobre todo un mundial es un evento político, no nos engañemos, y económico, eso no. Pero también en muchos otros mundiales han servido para cambiar las cosas, para que la gente asuma también, incluso en condiciones terribles o en condiciones muy favorables, lo que puede llegar a cambiar. Hay mundiales que han cambiado muchas cosas. Estoy pensando en el Mundial del 78 en Argentina, estoy pensando en el Mundial de España 82, estoy pensando en 92. ¿No? España 82. España 82, estoy... 92 fueron los Olímpicos. 92 Barcelona 92. Sí, estoy pensando incluso el mundial que hubo en Rusia, que podría haber cambiado muchas cosas. Entonces, esos son los efectos. ¿Con qué nos quedamos? Nos debemos quedar con eso. Y con esa frase que se hizo, y si sí en el fútbol, pero y si sí en la economía, y si sí en la política, y si sí en la transformación del país. Yo diría que queda una ventana de oportunidad que siga abierta, porque el efecto de visibilidad que tiene un mundial para un país, para el que sea que lo organice, en este caso para nosotros, es de largo alcance. Las reverberancias positivas que va a tener esto hacia el futuro, tras las declaraciones de todos los fanáticos ingleses que estuvieron ayer en el estadio, que festejaron tú a tú con los mexicanos en las calles, eso genera un efecto muy, muy largo de beneficio económico-turístico. Y yo creo que esa ventana de oportunidad la tenemos todos y la tiene el gobierno para dejar de lado esta política de división
división y para poder apalancar esa visibilidad que vamos a tener en el futuro positiva, porque hay que recordar que la visibilidad que ha tenido México en la prensa internacional ha sido mucho por la violencia, por el tema del narcotráfico, por los problemas que vimos con el Mencho y lo que ocurrió en Puerto Vallarta. Esto afortunadamente el Mundial de alguna manera lo neutraliza, no lo borra, pero sí lo neutraliza en la visibilidad internacional. Y los ingleses y muchos otros colombianos, gente que ha venido, yo hablaba con ingleses allí en el estadio ayer y me decían que este es el mejor lugar que hemos visitado y fueron a Colombia, que ahí ni siquiera hay Mundial, pero en el tour que hicieron por el continente americano, pues estuvieron en Estados Unidos, Colombia, luego México y estaban aquí felices, muchísimo más felices que en otros lugares. Entonces creo que esa ventana se queda abierta todavía un buen rato y ahí el gobierno tiene esta oportunidad. Ojalá no la desaproveche porque ahora no tenemos indicios de que no será así, pero afortunadamente pues sigue abierta, ¿no? Yo creo. Ahora, hemos visto cómo la gente se puede organizar, ¿no? Yo los veía organizándose para llevar la cerveza de un asiento a otro hasta que llegara a donde estabas tú sentado, organizándose para hacer volar a alguien, por ejemplo, ¿no? Con todos los riesgos que se implican. Hasta los policías. O un reportero, porque los nuestros cuántas veces no volaron en los enlaces, pero la gente se puede organizar, sabe organizar y de pronto los gobiernos estorban en esa organización, en lugar de facilitar. La selección nos dio unas lecciones de unidad que ojalá que recordemos. He estado viendo comentarios en redes sociales de simpatizantes del régimen que se niegan a aceptar que hay una polarización, que hay una división, al contrario, dicen nunca México estuvo tan unido porque nunca ha habido mayorías tan fuertes a favor de un gobierno, a favor de un régimen. Y yo me pregunto, ¿realmente un gobierno en el cual un subsecretario de salud dice que los padres de los niños con cáncer que protestan porque no hay medicamentos para sus hijos son golpistas? Ese es un país que realmente quiere construir una unidad, un presidente que sale a dar sus conferencias de prensa y que dedica una buena parte de esta conferencia de prensa a denostar a quienes piensan diferente, a cuestionar a los periodistas que considera que no le aplauden o a divulgar información personal de estos mismos periodistas. ¿Realmente pensamos que eso lleva a la construcción de un país unido? Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum declararon en algún momento que querían ser mandatarios para todos los mexicanos. Y no es cierto, no lo han sido. Y una y otra vez, con sus ataques, con sus descalificaciones, a quien quiera que tenga un pensamiento diferente, lo que han demostrado es más bien un carácter autoritario que le hace daño a un país. Pues sí. Ahora, ganarán en lo político, ¿no? Porque en ese río revuelto, los políticos con este discurso de odio que divide, ellos sí ganan. La sociedad pierde, pero ellos ganan. Es un triunfo pírrico, ¿no? Porque ganas en el corto plazo y pierdes en lo estratégico. Mira, a mí hay una frase... yo le tengo mucho respeto al Vasco Aguirre, me gusta mucho lo que hace. Hay de las muchas cosas que dijo el Vasco Aguirre, hay una declaración que hizo después del tercer juego, si no me equivoco, que decía, cuando le preguntaron algo de lo que estamos platicando ahora, de que cuánto había contribuido para el país y de solucionar los problemas, el Vasco dijo, nosotros nos dedicamos a jugar, no solucionamos los problemas del país. Los problemas del país perduran y ahí están, y si le damos alegría a la gente, qué bueno. Yo creo que es un poco el ambiente que estamos, que es un poco lo que decía también Carlos. Los problemas ahí están, subsisten. Hoy las madres buscadoras dicen que hubo 1.200 desaparecidos desde el 11 de junio hasta el día de ayer. No sé si la cifra es exacta o no, es lo que declaran ellas, pero seguramente debe haber habido un número alto de desaparecidos, ha habido víctimas, los problemas persisten. Hoy mismo en la mañanera me asombró que el discurso central de la mañanera sea una confrontación prácticamente abierta con el gobierno de los Estados Unidos, en medio de este ambiente que lo que menos necesitamos, la verdad, es eso. Entonces, creo que hay que tratar de trascender estos problemas, pero va a haber que trascenderlos desde la fortaleza de la propia gente, ahí sí presionando al gobierno para que
el discurso del gobierno y la narrativa del gobierno y la acción del gobierno no siga por este cauce que señalan Carlos. Pero fíjate, es la desconexión de la realidad del gobierno. De pronto el gobierno por un lado y los ciudadanos de la sociedad por otro. Yo no desestimaría este punto, yo creo que es muy importante las posibles derivaciones que pueda tener la expresión que ya se manifestó de la sociedad cohesionada gracias a este mundial, pues pueden llevarnos a lugares un poco más felices, ¿no? En cuanto a la vida democrática y la cohesión institucional. Y yo recuerdo a alguna profesora de antropología en la universidad que decía, lo que los políticos suelen no pensar es en el impensado, ¿no? Eso que no se les ocurre y que de pronto por algún evento resulta que sucede y se deriva de ahí. Y creo que este mundial, con las fibras que tocó en la sociedad mexicana, podría tener este potencial, ¿no? En donde de pronto la sociedad está harta de este tipo de discursos de separación, de odio, de división, y pues ya nos queremos ver muy fregones, como decía esa canción y tal, pues a lo mejor terminan expresándolo los propios mexicanos de alguna manera en las urnas ya el próximo año o antes incluso, ¿no? En los siguientes meses. Pues sí. Y queda también podemos ser mejores. Podemos. Y la decisión de cada uno, ¿no? De serlo. No de estar esperando que el gobierno venga y resuelva, sino de tomar decisiones, ir, festejar, salir, abrazar, cantar el himno, el cielito lindo, con otros mexicanos, sin importar que podamos o no estar de acuerdo, pero convivir todos. Claro, y si sí pudiéramos conversar entre nosotros, y si sí pudiéramos respetar los derechos de las minorías, y si sí pudiéramos juntar los esfuerzos para construir un país mejor. Pues sí, que esas diferencias no son irreconciliables, estamos todos en el mismo país y queremos todos, quiero pensar, que le vaya bien a México. Gracias, Jorge, muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Sergio, muchas gracias. Hasta mañana. Pásalo.